Me tomó más o menos unas 20 horas llegar hasta acá. Lunes 28 de marzo, 5:30 de la tarde, y yo ni siquiera me he bañado. Estoy a punto de emprender un viaje bastante extremo, un viaje cargado de aventuras, un viaje sobre todo a una tierra muy lejana. Pero ¿cuáles son los destinos que estaremos visitando? ¿Por qué me tengo que ir de la casa por más de 2 meses? ¿Quién se ocupará de echarle agua a las plantas? ¿Quién atenderá a mi parcero Serafín? ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿Qué es lo que hay dentro de esta taza de café? Son las 6 de la tarde, este cafecito me lo tomé como a las 8 de la mañana. Esta tacita, cantidades limitadas, link en la descripción. Uno creería que son bobadas, pero hay que echarle agua a las plantas. Si pasan 2 meses, cuando vuelva, esta planta ya está muerta. ¿Quién diría que al crecer la vida se resume a echarle agua a las plantas y a pagar impuestos? No queremos que muera Filomena. Uy, ¿cómo así? No queremos que muera Serafín. ¿Qué dice el niño? Desde los principios del canal, ¿no? Esté presente siempre, ¿eh? ¿En cuántos videos ya has aparecido, pequeñina? Él está fresco de la vida, él no le preocupa nada. Lo único que no le gusta es que lo toquen aquí. Descansad. A los viajes normalmente yo llevo solo una maleta de mano. Esta es mi maleta de mano y este es mi elemento personal, mi objeto personal. Y este es mi estudio completamente desorganizado. Y este es mi apartamento lleno de huecos en las paredes. Tengo 185 huecos en todas partes. Supuestamente para remodelar el apartamento, dice el dueño del mismo. Véalas, no las había mostrado oficialmente aquí en YouTube. Ahí están las 2 placas, la de los 100.000 y la del 1.000.000. Ahí las tienen a la orden. La primera foto que me tomaron cuando yo nací. Vea ese feto. Chiquitico, parezco un frijol. Hay varios secretos para disfrutar de un viaje. Uno de ellos se encuentra en este cajón. Yo programo más o menos unas 7 camisetas. Y a medida que las voy usando, las voy lavando y repito. Dichas camisetas caben perfectamente en esa maleta, a la cual también le sumo algunos pantalones. Lo que yo siempre hago es llevar simplemente un par de zapatos y nada más. Estos de aquí parecen estar bien para todo tipo de terrenos. A veces esta estrategia no me funciona y se me llenan los pies de ampollas. 11 pares, casi todas del mismo color, por si se pierden, no importa. Así queda el producto final. En la primera sección de la maleta están los pantalones, las pantalonetas, las camisetas, que por alguna extraña razón de la física nuclear, cuando usted las enrolla así caben más, las medias, las tangas narizonas, y aquí usted cierra la maleta y tiene todavía otro compartimiento. En este pongo toda la farmacia, pastillas para la malaria y para un poco de situaciones, y este compartimiento lo dejo desocupado para comprar algunos recuerdos en el camino si es que veo algo interesante. Esta es la maleta de mano. Realmente no pesa nada y aquí va toda la ropa que estaré usando durante 2 meses. Y así hago yo casi siempre. Más huecos a todo lo largo y ancho del apartamento. Vamos a ocuparnos del objeto personal. ¿Qué es lo que echamos aquí para 2 meses de viaje? ¿Qué crees que es, mi querida Frida Calavérica? ¿Qué creen ustedes que va en esa maleta, mis queridos John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison? ¡Qué desorden! Qué vergüenza con ustedes, oiga, en serio, que qué vergüenza, pero están arreglando el apartamento y pues ya por lo menos se ve un poquito decente. No saben cómo estaba esto la semana pasada. El dron, pues ni modo, no lo podré llevar a este viaje. Los que vieron mi reel en Instagram, es una historia de la vida real. Aquí está el cementerio de drones, ninguno sirve, estrellados, ahogados en piscinas. ¡Haz al niño! Esa maleta básicamente es para llevar el computador, las memorias, algunos cables y cargadores, una camarita de espía y esta misma cámara con la que estoy grabando. Esta maletica realmente no lleva absolutamente nada más, por ende, si se me enreda cualquier recuerdo en el camino, también lo podemos traer. Y creo que eso es todo. Nada más. Así mismo nos vamos por 2 meses. Ya, maletas hechecitas y listas para arrancar. Ya son como las 10 de la noche, yo creo que todo está listo, el vuelo sale mañana temprano, pero no me quería ir a dormir sin antes decirles que... me va a hacer falta la primavera canadiense. La primavera canadiense
Menos 15 grados, refrescante, delicioso, como para tener así la chaqueta abierta y poder respirar. Refrescarnos el pescuezo. No está como a menos 15, está más o menos como a menos 10. Tampoco exageremos. La gasolina está carísima, yo creo que en todas partes del mundo. Pero en invierno aquí en Canadá, yo creo que es más lo que uno gasta en líquido para limpiar los vidrios que en la misma gasolina. No es cierto, pero ya tú sabes. Aeropuerto de Montreal. Nos volvemos a encontrar. Ya pasamos la zona de seguridad y muy querida la chica que me dio el pasabordo me dio una información muy importante que les quiero compartir a continuación. Resulta, pasa y acontece que los pasaportes no son de uno. Los pasaportes, por lo menos aquí en Canadá, son propiedad del gobierno canadiense. Cuando empezó este cuento de la pandemia, yo puse mi carnet de vacunas gringo, porque yo me vacuné en Estados Unidos, y lo puse aquí con unos ganchitos que perforan el pasaporte. ¿Eso qué quiere decir? Que usted al hacer eso está dañando propiedad del gobierno de Canadá. Ya que las vacunas y el carnet lo tenemos digital, esto ya no me sirve para nada. Este es un consejo que les doy para que no perforen sus pasaportes, porque la chica me dijo que me lo podrían anular. Y esa anulación puede durar hasta 2 años sin tener el pasaporte por estar abriéndole huequitos. No le peguen calcomanías, no les abran huecos, no les hagan nada, déjenlos quieticos. Esto lo hago yo aquí como ejercicio para que no te pase a ti lo que casi me pasa a mí. Juguito de naranja y un banano, $10. Vea, para el que no me cree la factura, $10. Véala ahí, la factura. Solo el juguito son 7,30 centavos. Eso es lo que vale aquí en Canadá, un jugo natural, este es natural. O sea, más o menos $1 por sorbo. Ya pasaron las 20 horas, ya estamos en el destino final. 20 horas para llegar acá. Y la verdad es que estoy muy lejos de casa y el tiquete aéreo me salió muy barato. Yo tengo unas mañas. Se preguntarán ustedes, ¿de qué carajos está hablando este man? Qué interesante pregunta, muchas gracias por preguntar. Lo que yo hago es utilizar un VPN como el que yo utilizo que se llama Surfshark. Lo que usted hace es instalar Surfshark en su computador o en su dispositivo electrónico y busca los tiquetes electrónicos normal. Aquí por ejemplo me sale que de Montreal al Cairo para el 3 de abril me saldría en $1,200. Pero si yo me meto en el VPN, en Surfshark, y le cambio la ubicación por ejemplo a Colombia, así yo en este momento esté en Canadá, mi computador va a entender que estoy navegando como si estuviera en Colombia. Y aunque así usted no lo crea, los precios de los tiquetes aéreos van a cambiar dependiendo del país en el que usted se encuentre en el momento en que los compra. De esa manera yo puedo navegar y encontrar otras opciones que no me saldrían si yo estuviera solo en Canadá. Esto requiere cierta navegación, pero es una opción que a mí me ha ahorrado algunos dolarillos. Con el código Planeta Juan les dan 83% de descuento y 3 meses gratis con una suscripción de 2 años. Link en la descripción. Le hace la puerta para la primera parada técnica, la frenética y siempre viva ciudad de Toronto. Primera hora de viaje. Vamos a tomar el otro avión. Bienvenidos a Toronto. Aquí en el aeropuerto de Toronto tienen estas máquinas. Usted pone su tarjeta de crédito y selecciona, así como comprar una gaseosa, pero puede comprar un Nintendo Switch. Y puede comprar el nuevo de Metroid. Ese juego es buenísimo. En realidad, para llegar al destino final son como 20 horas. El próximo avión son 10 horas y media. Este de 1 hora, de Montreal a Toronto 1. Más el tiempo de escala, el tiempo de llegar de un aeropuerto a otro y así, el tiempo de los gastos varios.
menos unas 15 a 20 horas. Uno no empieza a viajar cuando llega al destino. Uno empieza a viajar cuando se sube a un avión que va para tierras lejanas. El avión que va para Bogotá está lleno de rolos. El avión que va para la costa está lleno de costeños. El avión que va para México está lleno de mexicanos. Y un avión que va para Egipto está lleno de egipcios. Un avión que va para Canadá está lleno de miel de maple. Estamos en la puerta donde salen todos los vuelos interesantes. Para Costa Rica, Puerto Vallarta, para Corea del Sur, para la India, para Egipto, para Israel. Algo muy interesante aquí al aeropuerto de Toronto es que mire las sillas para esperar su vuelo. Esta es la puerta de donde sale mi vuelo, ahí. Y todas las sillas tienen su propio iPad en donde usted puede ver películas, puede ver lo que quiera, internet. Y puede pedir comida y se la traen aquí a la mesa. Acá todas tienen el datáfono para que usted pague lo que quiera pedir y se lo traen de una vez acá, ¿no? Esta es una alternativa muy interesante para esperar su vuelo. Mientras es hora de embarcar, usted espera aquí, bien cómodo, bien elegante. Y esto no es ninguna sala VIP ni nada de esas vainas, ¿no? Esto es una sala normal. Punto para Toronto. Ahí estoy yo en el reflejo del iPad. Vamos a ver si lo logro. Voy a poner aquí inglés. Vamos a pedir comida. Desayuno. Crea tu propio omelette. Con jamón, queso de cabra y champiñones. Listo. Boom. Siempre costosos los huevitos, ¿no? Y lo paga uno aquí. Transacción realizada, ahora solo resta esperar. Boom, vea los huevos con papas y pan. Esto es lo que vale $23-24 en el aeropuerto de Toronto. Acabo de caer en cuenta que vamos a embarcar el avión. Es un vuelo directo a otro mundo. Un mundo en el cual no tengo hotel a donde llegar. Ya tengo la confirmación de mi hotel aquí en el celular. En pleno centro del Cairo. $40 la noche con desayuno incluido, eso no está nada mal. Bueno, ya me toca subirme al avión que ya casi vamos a embarcar. You checked your documents? Can you put your mask down for me? Ladies and gentlemen, have a safe flight. Thank you. Boarding call. Listo amigos, ya estamos en el avión. Un avión gigante, mi silla es la 51. Un vuelo de 10 horas. Esto va a estar bien entretenido. Miren este avión tan grande, es que esto es tan grande que parece el Titanic. ¿Para qué dije eso? Son las 12 de la noche en Canadá. Para mí son las 12 de la noche. Acabo de aterrizar aquí en el aeropuerto internacional del Cairo, donde son como las casi 6 de la mañana. No dormí nada en el avión, hasta ahorita me está dando sueño, pero el día acaba de comenzar. La misión del día de hoy, en este momento, es salir del aeropuerto y buscar transporte que me lleve al hotel que acabamos de alquilar en Toronto. Vamos a ver si lo logro, no creo que sea tan complicado. Taxi, ¿sí? Taxi. Amigos, sean bienvenidos al Cairo, sean bienvenidos a Egipto. Llegué exactamente a la misma hora que salí ayer desde Toronto. Una completa alucinación. Por ahí pedí un Uber y parece que estaba en uno de estos pasadizos. Vamos a encontrarlo. Oh, ahí. La placa del Uber decía 291, así que supongo que así se escribe 2 en árabe. Thank you so much. Have a good day. Sí, señores, hemos llegado al hotel. Está chistoso. ¿Yo será que sí estoy en el lugar correcto? Ahí está el compañero del hotel haciéndome el check-in. Pero es que quiero hacer un énfasis en el edificio. Pues es una grata bienvenida. Digamos que esta luz le da su toque y también los ascensores, ¿no? Le dan su toque bien fantasmagórico al asunto. Bien de momia, bien de faraón. Listo, amigos míos, esta es la habitación, por fin coronamos. Después de yo no sé cuántas horas de vuelo, esta es la vista que tendremos por los próximos 5 o 6 días.
les presento el centro de la ciudad de Cairo. El plan es muy sencillo, a partir de aquí tomar una siesta porque nos dirigimos a un destino muy importante hoy mismo, en el día que acaba de comenzar, que para mí termina, pero aquí comienza. Hace mucho no estaba tan contento de tener una cama justo aquí, solo para mí, por fin. Esta es la puerta del hotel, ¿no? Es un edificio que nadie entiende, pero que si no es por lo que aquí arriba hay un cartel que dice hotel en el 4º piso, uno no se imagina nunca que ahí arriba hay un hotel. Pero bueno, buenos días, amigos míos. Y justo cuando uno cree que todo ha terminado, falta todavía 1 hora más para llegar al destino final del video de hoy. La ciudad del Cairo sola tiene más o menos 10 millones de habitantes y aquí está el río Nilo. Esto de aquí es el río Nilo. Cuando lo atravesamos hacia el oeste del país, entramos a otra ciudad que se llama Giza, pero es que es ahí nomás. Es como si estuviéramos todo dentro de la misma ciudad todavía, no se siente el cambio de ciudad a otra. Y esa ciudad de Giza también tiene casi otros 10 millones de habitantes. Que para allá es que vamos en este momento por 2 razones. La ciudad del Cairo es una de las más grandes de todo África y la ciudad de Giza sería entonces la 4ª ciudad más grande de África. Pero si Cairo y Giza se juntan en una sola, podría ser la más grande del continente, dejando atrás a la ciudad de Lagos en Nigeria. Pero bueno, amigos míos, hemos llegado a estos corredores, a estos pasadizos egipcios de los faraones. Esto que está alrededor mío es el barrio de las pirámides de Giza y he tenido que venir hasta aquí después de casi 20 horas, única y exclusivamente para mostrarles lo que les voy a mostrar en el próximo video. Porque es que la gente viene mucho a este país a ver las pirámides, pero lo que la gente no sabe es lo que hay alrededor de ellas. Y eso es lo que vamos a grabar aquí, amigos míos. Así que no se pierdan la próxima aventura. ¿Qué pasa, my friend? ¿Cómo vamos? Welcome back. Thank you, thank you. Oiga, antes de irme, una cosa que no les respondí, amigos míos, es ¿quién carajos entonces le echa agua a las matas? Chao, chiquitín. Yo veré. No me deje morir las plantas, ¿no? Nos vemos en 2 meses. Me cuida la casa, me apaga la estufa. ¡Saludes a la nona! Chao, Lin. Vamos a ver. ¿Foto? Sí. Vamos, vamos. El parcero me va a mostrar dónde vive. Wow, qué linda vista la que tienen aquí por detrás. No sé si ya alcanzan a ver la vaina. ¿Es your house? Oh, very nice. Hola, family. أصالة ¿Asala? إنجي Ana Saida. hey teléfono. Oiga, es que esto sigue subiendo, hermano. Oh. Wow, no le puedo creer este man lo que tiene aquí.